buenas tardes entre nosotras, el programa que fue ideado por el Señor para hablarnos al corazón, para hablar lo que el corazón de Dios está hablando a nosotras en este tiempo, en circunstancias diferentes tal vez de lo que hemos vivido en otros momentos. Esta tarde el Señor nos va a hablar muy específicamente de un tema que a las mujeres nos cuesta, por decir de alguna manera, o nos es muy fácil el hablar. Hablar, pero tendríamos que aprender a hablar como Dios quiere que hablemos. Y en eso el Espíritu Santo enfatizó en mi corazón y quisiera orar antes de empezar para que sea Él el que hable, para que sea Él el que ministre, para que sea Él el que llegue ahí en donde vos estás, ahí en tu casa, ahí en tu celular, allí, en ese mismo lugar. Señor Jesús, ahora yo te pido que tú estés obrando a través de tu Espíritu Santo en cada mente y en cada corazón, cada mujer que se conecta a esta palabra, sea conectada directamente con el poder de tu Espíritu Santo, para poder ser revelada esta palabra en nuestros corazones, para que llegue a multitud de mujeres y que podamos proclamar aquello que está en tu corazón. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a oír con los oídos espirituales. Unge nuestros oídos, unge nuestro entendimiento y que podamos hablar lo que tú nos enseñas, lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra en Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 al 14 vamos a leer. Dice ahí un versículo muy conocido, un pasaje sumamente conocido. Pero si no conoces, hoy vamos a leer juntas. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Acá hay en el versículo 1 un punto muy importante. Dice, el Señor puso su mano sobre mí. Así que la clave para esto que vamos a hablar es que haya una relación de intimidad entre vos y el Señor. Ahí está la base de todo lo que vamos a hablar. ¿Y cómo es que tenemos una relación de intimidad con el Señor Jesús, con el Padre Eterno, con el Espíritu Santo? Es a través de haber tenido el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Si nunca te sentaste y dijiste, realmente yo he vivido mi vida mal, realmente yo he caminado por esta vida caminando como a mí se me antoja, nunca me he acordado de Dios, nunca he pensado en cómo hacer las cosas bien, y aunque de boca para afuera muchas veces digo, Dios mío, ayúdame Dios en el momento de la dificultad, nunca pensaste en caminar como Dios te dijo que camines. Nunca ni te ocupaste en ver qué es lo que Dios quiso para tu vida. Porque Dios nos dejó un manual que es su palabra. Y si no leemos el manual, entonces no podemos decir que caminamos como Dios quiere que caminemos. Y Dios puso claro que hay un solo camino a Él. Se llama Jesucristo. Y Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Dice la palabra que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está enfatizando de que todo el mundo es pecador y que necesita de ese Salvador. Porque hay gente que me dice, pero yo no hago nada malo, pero yo soy buena, las cosas malas que yo hago son pequeñitas. Pues no hay pecado grande ni pecado chico, hay el pecado. Y el Cordero de Dios vino a este mundo del cielo. Él estaba entronizado allá en su trono de gloria. Él no tenía ninguna necesidad de venir, pero ¿sabes por qué vino?
porque te amó y porque me amó. Y dejó todo lo hermoso del cielo para venir a vivir entre los hombres, para venir a sufrir. Y yo creo que vos sabés cuánto sufrió en la cruz del Calvario. Y eso no puede ser tomado en menos, no puede ser olvidado. Ahora es el momento, si querés tener esa intimidad, ahora, hoy es el día de la salvación. Y yo te pido que abras tu corazón a Jesús y le digas, yo quiero tener intimidad contigo, yo quiero tener sanidad, yo quiero tener liberación de ese pecado que está en mi vida. Y si somos sinceras, si somos sinceros, podemos decir que realmente tenemos lucha con el pecado, que realmente hay cosas que no podemos vencer, hay cosas que vos sabés que están mal en tu vida, pero que no podés vencer. Tal vez un vicio, cigarrillo, bebida, tal vez la mentira, tal vez es el robo, tal vez es el chisme, tal vez es el mal pensamiento, tal vez es lujuria, tal vez es pecado sexual, adulterio, fornicación. Y si sos sincero, hoy me vas a decir, sí, realmente no camino como Dios quiere que yo camine. Y entonces la primera clave en este pasaje es que el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu. Y miren, fue llevado por el Espíritu, ¿saben dónde? A un valle de huesos secos. Ezequiel era un siervo de Dios. Ezequiel era de la linaje sacerdotal. Ellos no podían estar donde habían huesos secos porque era inmundo, pero fue llevado por el Espíritu a ese lugar. Muchas veces tenemos que ser llevados a lugares que no son muy agradables, como la situación que estamos viviendo ahora. Es muy repetitivo, pero este tema que estamos viviendo ahora a través de esta pandemia son lugares en donde no da gusto estar. Yo hubiera decidido no pasar por esta pandemia, yo hubiera querido que no suceda esto en el mundo, que no hubiera habido esta enfermedad, que en China no se hubiera desatado este virus, pero Dios permitió. Él no mandó esto, pero sí Dios permitió esto. Y Él usa lo malo para transformarlo en bueno. Así como vemos acá, en donde al profeta Ezequiel el Espíritu Santo le llevó a un valle de huesos secos. Dice, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Y acá viene la clave de lo que te quiero decir. Luego me preguntó, ¿quién? El Señor le preguntó a Ezequiel, hijo de hombre, y te pregunta a vos, mujer, varón que me estás escuchando, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y yo hoy quiero cambiar un chiquitín la pregunta y decirte, esa situación que sentís que está muerta, eso que vos decís, esta pandemia me arruinó, si tu negocio está arruinado, si tu vida está arruinada, si tu relación matrimonial está arruinada, si tus hijos están perdidos y vos decís no tienen solución alguna. Hoy el Espíritu de Dios te está preguntando, ¿vivirá esta situación? ¿Vivirá esta situación? Dios te pregunta, te hace una pregunta y me emociona la forma en que Ezequiel responde. Él no responde diciendo, pero ¿cómo van a vivir, Señor? Estos huesos están más secos, pero súper secos, súper secos. ¿No pueden vivir estos huesos? No. Ezequiel responde, oh Señor soberano, Señor soberano, tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, soberano. Él está por encima de tu quiebra económica, Él está por encima de tu problema matrimonial, Él está por encima de esta pandemia, porque Él es Señor soberano, soberano sobre cualquier situación que te está aquejando. Y le pregunta, le contesta al profeta, solo tú sabes la respuesta.
Él no dice es imposible. Estos huesos no van a resucitar nunca. Estos huesos ya no pueden volver a ser personas vivas. Y eso es el problema con nuestra boquita. Nosotros enseguida, ahí, decimos, no, mi hijo ya no tiene solución. No, este trabajo está fundido. Esta quiebra ya es imposible levantar. Nuestra boca proclama cosas que no deben proclamar. Atendé lo que tu boca está proclamando. Hoy yo te pido que hagas un recuento de cómo proclamas sobre las circunstancias, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tu trabajo, sobre esa empresa, sobre cada circunstancia de tu vida. ¿Qué es lo primero que sale de tu boca? Eso quiero que te respondas ahí en privado. Entonces me dijo, el Señor le dice a Ezequiel, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así como parece tan ridículo que Ezequiel tenga que hablarle a un montón de huesos secos, yo sé que te parece ridículo que vos tengas que hablarle a una circunstancia que es irreversible humanamente hablando. Pero hoy Dios te dice, y si es que tenés la certeza, por ejemplo, sobre tus hijos, yo tengo la certeza que Dios quiere tus hijos para Él, porque dice, tú y tu casa serán salvos. En la palabra de Dios está especificada que si vos le perteneces al Señor, Dios quiere ganar a tus hijos para su reino. Entonces, no podés decir que Dios no está de acuerdo en que proclames, mis hijos serán enseñados por Dios, mis hijos seguirán el camino de Dios. Y yo te cuento que mis hijos estuvieron apartados, mis dos hijos mayores estuvieron apartados por mucho tiempo del camino del Señor. Y la única cosa que me mantenía en fe era una palabra profética que Dios había dado sobre cada uno de mis hijos. Y cuando mi corazón quería entristecerse, entonces yo repetía esa palabra sobre uno de mis hijos, profeta del Dios Altísimo de corazón limpio, sobre el otro hijo, siervo obediente y fiel, conforme al corazón de Dios. Cuando mi ojo no veía nada, cuando mi ojo solo veía destrucción y pecado, era lo único que me mantenía en pie para seguir creyendo que Dios iba a hacer el milagro. Hoy mis hijos están en el Señor, sola y exclusivamente porque Dios es poderoso, no porque yo haya hecho nada para atraerles, solamente que yo me agarraba de esa palabra. Aunque hoy mis ojos no vean, aunque yo vaya a la tumba sin ver, yo sé que un día esta palabra que Dios me dio cuando ellos aún estaban en mi vientre se va a cumplir. Y hoy estoy viendo, en pequeña medida, todavía no veo todo, pero yo sé que Dios va a completar la obra. Y el profeta Ezequiel fue obediente, así que yo anuncié el mensaje. Él no conjeturó, él no dijo, pero estás loco Dios, pero ¿cómo vas a decir esas cosas? Es imposible. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo, de repente, y va a haber un de repente. Yo te digo, en tu vida va a haber un de repente, está viniendo el de repente. El de repente de Dios va a producirse. Mientras yo hablaba, se oyó un ruido y un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba y vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Esto supera toda película de ciencia ficción. Ver multitud de cuerpos en donde los huesos se juntan exactamente los que correspondían a un solo cuerpo, cuando estaban antes dispersos. Tenemos aproximadamente 200 huesos en
el esqueleto. Así que 200 huesos se juntaron por individuo. Luego la carne subió, tendones, carne, y luego la piel subió. Pero dice ahí, pero no tenían aliento de vida. Hasta ahí ya era un milagro tremendo. Si yo voy al cementerio y hoy le digo, huesos secos, vivan, y solamente se juntan los que son ya esqueletos y se les sube carne encima y piel y son reconstruidos totalmente, ya es un tremendo milagro. Pero acá dice, aún hay más. Y yo te digo, aún hay más. Después del de repente de Dios, no te quedes ahí, no pares, seguí proclamando lo que Dios te dice. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y soplan estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. En esa circunstancia, en eso que está fracasado, fundido, terminado, proclama que el viento del Espíritu empieza a soplar. Empieza a soplar sobre tus estudios truncados. Empieza a soplar el viento del Espíritu. El viento poderoso del Espíritu empieza a soplar. Y el 10 dice, así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron en pie. Era un gran ejército. No solamente se pusieron de pie, no solamente vivieron, sino que era un ejército. ¿Qué habla la palabra ejército? El ejército habla un orden. Alguien que está sujeto bajo autoridad, alguien que atiende a su general, alguien que mira y no se distrae. Un ejército es aquel que ha aprendido a oír las órdenes y a obedecerlas. Así que no solamente que va a revivir esto, sino que va a estar sujeto a autoridad. ¿Y saben qué? Dios te ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad. ¿Y saben cómo se ejecuta esa autoridad en esta tierra? A través de lo que hablamos. Por eso hoy yo te llamo a tener mucha atención de lo que sale de tu boca y de mi boca. Porque de la boca hay poder para vida o hay poder para muerte. Si de tu boca solo sale maldición y destrucción y negatividad, eso es lo que vas a cosechar. No vas a cosechar lo que Dios está queriendo. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, ¿qué dice? Ellos dicen. ¿Qué dicen? Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Eso es proclamar muerte sobre algo que Dios ha declarado vida. Y dice acá, por lo tanto, profetice y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Y acá hay una palabra para la iglesia del Dios vivo. Hay una palabra específica, porque el enemigo quiso cerrar y acabar con la iglesia del Dios vivo. Pero yo te hablo, pueblo. Yo te hablo, iglesia del Dios vivo, en Paraguay y donde veas, en Argentina, en Estados Unidos, en donde estés viendo esto. Porque la iglesia del Dios vivo no tiene nacionalidad, solamente tenemos una nación, un reino. El reino de los cielos es nuestro reino. Y nuestra iglesia, la iglesia del Dios vivo, no está muerta. Y el Señor está hablando a la iglesia del Dios vivo hoy. Y yo profetizo sobre la iglesia del Dios vivo hoy. Te levantás.
levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y te vas a levantar para una gran cosecha, y te vas a levantar como un ejército en orden, y te vas a levantar para obedecer la palabra del Dios vivo, del Dios soberano, del Dios que ha puesto sobre ti la unción para la última gran cosecha. El llamado del Espíritu de Dios sobre la iglesia del Dios vivo es: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El Señor está proclamando esta palabra sobre la iglesia. Y cuando eso suceda, vas a saber ciertísimamente que yo soy el Señor, dice. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Yo quiero pedirte, mujer, que me ves en esta tarde, que me ves, que me escuchas en esta tarde, que cambies tu modo de hablar, que entres en la intimidad con Dios, que aproveches este tiempo de intimidad con Dios que nos está dando el Espíritu Santo y que le preguntes: ¿cómo tengo que hablar? Ayúdame, Señor, a cambiar mi forma de hablar. Yo quiero orar contigo. Señor Jesús, yo te pido perdón en esta tarde por la forma en que he hablado, porque me he opuesto a los planes que tú tienes para mí, a los planes que tú tienes para los que me rodean, a los planes que tú tienes para toda mi situación en este momento y en esta hora. Y yo te pido que tú me enseñes y me digas, así como le dictaste a Ezequiel, qué tenía que decir. Que tú me digas qué tengo que decir, porque he aquí tu siervo escucha tu voz y quiere obedecer. En el nombre de Jesús. Gracias por ser parte de esto que Dios está haciendo con nosotras. Sos un regalo para nuestras vidas, sos una bendición. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te invito a que seas parte de nuestro canal. Y si ya te suscribiste, también puedes hacer clic a la campanita y así te va a avisar. Cada día se suben programas para bendecirte. Cada día hay un programa en el cual Dios te está hablando, en el cual Dios te está ministrando. Sé parte de eso. En el nombre de Jesús. Hasta pronto.